Saludos a todos, muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días. Saludos, nosotros somos Suma Teológica, Crítica y Académica. Muchas gracias a todos los que están viendo este programa por diferido. Vamos a continuar con nuestra serie acerca de la búsqueda histórica de Jesús y en programas anteriores ya hemos analizado la conformación y la redacción de los evangelios y los diferentes problemas que tenemos al considerar el texto de los evangelios como textos históricos. También hemos argumentado de que hay ciertos eventos que sí o sí tienen algún trasfondo histórico. Sin embargo, el día de hoy vamos a estar aprendiendo un poco acerca de la metodología de autenticidad de los evangelios como relatos históricos y vamos a analizar algunos relatos probablemente históricos con este tipo de metodología. Vamos a aprender un poquito acerca de metodología. Yo sé de que muchas personas no les gusta la metodología, pero sí o sí en el método científico la metodología es la herramienta que se utiliza para poder acercarnos a los textos bíblicos mediante una formación académica y científica. Entonces vamos a hablar en esta noche teológica, acerca del problema también de cómo identificar ciertos eventos como históricos. Yo sé que hay cierta escuela o cierta línea de interpretación que argumenta que no podemos considerar los evangelios como historias o elementos históricos, pero realmente, ¿cuáles son esos argumentos para decir esto? El día de hoy vamos a aprender las metodologías. Vamos a ver 4 metodologías, pero sin embargo me voy a centrar solamente en una, en el cual vamos a analizar algunos textos y vamos a aprender algo que en muchas ocasiones choca con nuestras creencias, con lo que nos han enseñado, y aún nos podemos sorprender de algunos argumentos que encontramos en los evangelios, pero que muchas veces los leemos bajo los lentes de nuestras creencias. Entonces, quisiera que me acompañaran esta noche y que se despojaran de todos esos elementos que traemos en la manera de interpretar los textos bíblicos. Hay que abrir nuestra mente y al final cada quien tiene su propio criterio. Entonces, muchas gracias a todos. Hoy vamos a aprender acerca de los diferentes métodos que se utilizan para poder identificar los elementos históricos de la narrativa de los evangelios. Y vamos a aprender que no vamos a tratar de despojar lo que es del texto y la historia, sino que tratar de encontrar en el trasfondo de todos esos elementos teológicos y de tradiciones e información del cristianismo primitivo, algunas historias que probablemente sean históricas mediante ciertas metodologías que vamos a aprender el día de hoy. Entonces y posteriormente vamos a ver 3 o 4 ejemplos. Tenemos la prueba de autenticidad de la narrativa histórica. ¿En qué consiste esto? Estos métodos que los estudiosos utilizamos para poner a prueba la autenticidad de un material, es decir, su exactitud histórica, es dudar de las cosas que concuerdan demasiado con la inclinación de los evangelios y damos crédito a las cosas que son contrarias a sus preferencias. En otras palabras, se tiene que hacer un análisis a la narrativa de los evangelios y cuando hay una discontinuidad de la teología redaccional del escritor, entonces podemos nosotros verificar que probablemente sea un elemento histórico lo que nos está narrando y que en muchas ocasiones entra en conflicto con la propia creencia cristiana. Y vamos a ver unos ejemplos, es decir, todo aquello que choque con el cristianismo o todo aquello que choque con nuestras creencias o todo aquello que ponga en contradicción al cristianismo y la creencia cristiana dentro de los mismos evangelios, pueden ser considerados tradiciones antiguas e históricas
antes de la elaboración, reestructuración de la teología cristiana posterior que encontramos en los evangelios. Entonces, esta es un criterio interesante acerca de cómo identificar un hecho histórico cuando entra en controversia con la creencia cristiana o con los conceptos que se tienen acerca del cristianismo y también de los aspectos de su teología. Y vamos a ver unos ejemplos para poder comprender un poco más acerca de esto. Vamos a ver acerca de una tradición acerca de Juan el Bautista. Aquí tenemos un conflicto que todos conocemos acerca de ¿realmente Juan consideraba a Jesús como el Mesías? ¿Realmente Juan veía a Jesús como el Mesías prometido? Y probablemente tenemos una contradicción acerca de una afirmación y tradición que tenemos en los evangelios y que los otros evangelistas tratan de resanar. Y este es el dilema. Cuando los evangelistas tratan de resanar un hecho, una tradición antigua en los otros evangelios, podemos ver de que probablemente esto tenga elementos históricos. En el ejemplo de Juan el Bautista, es probable de que haya una tradición más antigua en el cual no creía de que Jesús era el Mesías. Lo encontramos en Mateo. Pueden abrir sus Biblias y pueden también leer desde ahí. Entonces voy a leer esta tradición que encontramos en Mateo. Dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarles: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y esto es algo interesante lo que encontramos en este relato. Recordemos de que Juan el Bautista estaba en la prisión y el evangelista nos narra de que envía a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús acerca de que si realmente Jesús era el Mesías o esperaríamos a otro. Esto puede chocar con la figura de Juan y por lo tanto cumple con esta metodología de identificación de los elementos históricos, debido a que esto choca con la figura de Juan y los otros evangelistas tratan de resanar este hecho. Por ejemplo, en el mismo Mateo reconoce una tradición en la cual tratan de resanar este argumento que habla Mateo. Lo encontramos en Mateo 3:14 que dice: mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Esto es lo que encontramos cuando Jesús iba a ser bautizado. Por lógica, sabemos de que en ese momento Juan el Bautista estaba reconociendo de que Jesús era el Mesías. Tenemos la narrativa. Pero lo curioso es que en el Evangelio de Marcos no encontramos referencias a que Juan argumentara de que Jesús era el Mesías, sino en evangelios posteriores. Entonces, esto lo que encontramos en Mateo 11:2 al 3, acerca de que Juan preguntó si Jesús era el Mesías, parece corresponder históricamente con los elementos que encontramos en el Evangelio de Marcos y que esta tradición parecía ser una tradición antigua en el cual Juan el Bautista no reconoce a Jesús como el Mesías. Sin embargo, el tiempo pasó y en el año 90 esto chocaba con la iglesia cristiana. Y entonces el evangelista Juan trata de resanar este argumento que choca con el cristianismo. Y aquí vemos cómo lo resana Juan. Dice: en el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces aquí encontramos este elemento redaccional y teológico ya en el año 90 después de Cristo,
en el cual vemos ya que Juan ya está dando la argumentación de que Jesús sí sería ese cordero pascual que quitaría el pecado del mundo. Estamos hablando en el año 90. Pero parece ser que esto fue una elaboración del propio evangelista Juan o quien sea que haya escrito el Evangelio de Juan para poder resanar las dudas de que Juan el Bautista no creía de que Jesús fuera el Mesías. Entonces parece ser que el Evangelio de Mateo recoge esta tradición más antigua en el que Juan no creía que Jesús era el Mesías. Entonces esto es algo interesante, algo curioso, como los mismos evangelios fueron actualizando la información, actualizando ciertas tradiciones antiguas del cristianismo que en periodos en que estaban escribiendo chocaba con el pensamiento cristiano. Y uno de esos choques fue entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. En ese tiempo en que estaba escribiendo Mateo su evangelio y estaba escribiendo también Juan su evangelio, aún existían discípulos de Juan y muchos argumentaban de que Juan el Bautista era superior a Jesús y que Juan no creía de que Jesús fuera el Mesías. Y encontramos esta afirmación en el Evangelio de Mateo, una tradición antigua que probablemente los discípulos de Juan tomaban como algo histórico y por esa razón no creían de que Jesús fuera el Mesías. Entonces esto es algo interesante y quiero que aprendamos esto, como la historia a través del tiempo es reinterpretada, y no me gusta utilizar estas palabras, pero tratan de moldear la historia al pensamiento cristiano, quitando todos esos elementos que choque con el cristianismo o que ponga en duda el cristianismo o que sea una vergüenza para el cristianismo. Parece ser que las fuentes de Juan nos hablan de tradiciones históricas antiguas, debido a que tenemos también un conflicto acerca del bautismo y la superioridad de Juan. Juan el Bautista, mayor que Jesús. Todos sabemos la historia del bautizo de Jesús. Juan el Bautista bautizó a Jesús y esto parece ser que tiene elementos históricos porque pone en vergüenza al cristianismo posterior y tratan de disminuir la importancia de Juan el Bautista en los evangelios que se fueron escribiendo posteriormente. Y entonces esto concuerda con esta metodología que hablamos acerca de: dudamos de las cosas que concuerdan demasiado con la inclinación de los evangelios, pero damos crédito en las cosas que son contrarias a su preferencia. Y entonces esta idea choca con el cristianismo y por lo tanto podemos considerar de que el bautismo de Jesús fue algo histórico y que los evangelios posteriormente fueron adornando de forma teológica para poner en primer lugar al personaje de Jesús. Vamos a analizarlo, esto es interesante. Dice, el primer evangelio es el evangelio de Marcos. Voy a poner la historia toda completa en Marcos. Dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y todo esto ya son elementos teológicos acerca de la historia donde vemos de que se presenta la historia de la Trinidad. Esto ya es teológico, pero lo que nos narra Marcos y lo que podemos ver es de que realmente
Realmente Juan el Bautista bautizó a Jesús, y esto es un dato histórico, porque posteriormente esto chocó y ponía en mal lugar al personaje de Jesús. Esto lo podemos ver en evangelios posteriores. Vemos en el Evangelio de Mateo, donde ya da una respuesta acerca del por qué se bautizó Jesús. Lo que los discípulos de Juan el Bautista argumentaban era de que Juan el Bautista era superior a Jesús debido a que había bautizado a Jesús. Y ya vimos la otra idea que choca también con el cristianismo, de que Juan el Bautista no creía de que Jesús fuera el Mesías. Entonces vemos que aquí el evangelista de Mateo coloca palabras en la boca de Juan. Dice, mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Y aquí ya tenemos una narrativa acerca de ese momento entre Juan y Jesús, cosa que Marcos no lo menciona, pero sí menciona de que fue bautizado por Juan el Bautista. Y aquí encontramos estos elementos. Pero parece ser de que el Evangelio de Lucas fue el que disminuyó totalmente la importancia de Juan, porque vemos que ni siquiera aparece el nombre de Juan el Bautista en el momento de la redacción de la historia, en el cual Juan bautiza a Jesús. Dice en Evangelio de Lucas 3:21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Entonces, quiero que vean que aquí el evangelista Juan, no, el evangelista Lucas saca al personaje de Juan el Bautista de la historia, porque este hecho ya en la época de Lucas, probablemente en el año 80-90, esto ya chocaba con el cristianismo. Probablemente en la época de Marcos, en el año 50, no había tanto problema con este personaje de Juan y Jesús, pero ya en el año 80-90, ya era un problema que Jesús fuera bautizado por Juan, y era una vergüenza que Jesús se subordinara a Juan el Bautista, un simple mortal, en comparación del Jesús teológico. Con el tiempo sería una vergüenza que Jesús estuviera subordinado a Juan, y los evangelistas trataron de disminuir la importancia de Juan. Entonces, esto es algo que ya se ha tocado en otros programas, solamente son pequeños ejemplos, y esos ejemplos son perfectos para comprender cómo ciertas cosas chocan con el cristianismo, aún en los evangelios, y quien sea que hayan sido los escritores, realmente siempre lo he comentado en otras ocasiones. Al final, estos textos, estos evangelios terminaron en la Biblia del Nuevo Testamento, fueron canonizados y fueron considerados inspiradas, y por lo tanto, sea quien sea el escritor, al final, si fue inspirada es porque es interpuesta, o sabemos quién es el escritor final de estos evangelios. Entonces aquí vemos si podemos comprobar esto acerca de los evangelios. Los evangelios no se terminaron de recrear en el año 50. Los evangelistas trataron de resanar tradiciones que ponían en duda lo que es el cristianismo, y por lo tanto podemos comprender qué es lo que puede hacer una tradición histórica acerca de Jesús, y entonces podemos argumentar hasta estos momentos de que Juan el Bautista no consideraba a Jesús el Mesías. Es más,
Simplemente Marcos nos narra de que Juan lo bautizó, no nos da narrativa como Mateo y como menos Lucas, que ni siquiera lo menciona. A Juan ni siquiera, el Evangelio de Juan ni siquiera le importa porque no lo narra. Y entonces aquí podemos ver cómo se fueron redactando y resanando esas tradiciones antiguas que posteriormente chocaba con el cristianismo emergente o el cristianismo en desarrollo. Entonces, hasta este momento vemos de que un dato histórico es de que Juan bautizó a Jesús. Es probable de que Juan no creyera de que Jesús fuera el Mesías. Y viendo a Lucas, podemos comprender de que en su tiempo y en su época, esta idea de que Juan bautizó a Jesús ya caía mal, ya no lo veían con buenos ojos. Es más, los discípulos de Juan argumentaban de que Jesús no era el Mesías, de que Jesús era menor a Juan debido a que Juan lo bautizó. Y entonces Lucas, para no tener que enfrentarse con este problema, simplemente lo desaparece de la narrativa bíblica. Y vamos a continuar con otro ejemplo. No se me vayan a escandalizar. Esta es otra historia y otra narrativa que pone en problema al cristianismo. Los apóstoles creían de que Jesús estaba loco. Aquí hay dos interpretaciones. La más común es de que su familia pensaba de que Jesús estaba loco, pero en el contexto en que se va desarrollando esta narrativa, parece ser que los discípulos fueron los que trataron de agarrar a Jesús porque está fuera de sí. En otras palabras, en el griego se puede traducir como estar loco, estar sacado de sí o estar fuera de sus casillas. Tenemos esta historia en el Evangelio de Marcos. Siempre tenemos que considerar la antigüedad de estos evangelios. Marcos es el menos teológico, es el más antiguo y es el que más los evangelios posteriores han resanado. Marcos es muy tosco al momento de hablar, en el momento de su redacción. Marcos pone en mal lugar a los apóstoles, a sus seguidores de Jesús. Marcos no narra lo que es realmente la resurrección de Jesús. Tenemos esos datos espurios del final largo de Marcos y cosa de que los otros evangelistas trataron de resanar. Y entonces aquí tenemos una historia un poco extraña, un poco nos llama la atención. No sé si lo han leído anteriormente, yo creo que sí, pero no le han puesto la atención que requiere. La narrativa que tenemos aquí se encuentra en Marcos 3, 21 al 22 dice: Cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle porque decían está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Este texto es muy conocido. Sin embargo, el problema de interpretación es saber a qué se refería a los suyos. Se ha asociado a la familia de Jesús que no creía en Jesús, pero en el contexto en que se va narrando esta historia, estamos viendo de que estaba con los apóstoles, con los 12 apóstoles y con sus discípulos. En otras palabras, es probable de que estos que trataron de agarrar o prender a Jesús de sus ropas eran los discípulos, los apóstoles. Y este contexto que nos narra esta historia, podemos ver de que estaban los escribas que estaban sorprendidos. Realmente lo leemos, pero no prestamos atención a esta escena. ¿Por qué los fariseos o los escribas llamaron a Jesús que tenía demonio o que estaba poseído?
porque el mismo texto nos dice que estaba fuera de sí. El texto griego es existemi y tiene varias implicaciones de traducción. Eh, en la Reina Valera lo encontramos como está fuera de sí, pero también se puede traducir como estaba fuera de casillas, estaba atontado o estuviera loco. Entonces aquí cae la idea y la contradicción y el problema con este relato, que probablemente sea histórico, debido a que no pone en una forma superior a Jesús, sino que vemos esta historia. Estaba Jesús después de haber escogido a los 12 apóstoles, haber dado me imagino que ese ayuno y toda la narrativa anterior. Lo pueden leer en el Evangelio de Marco para conocer el contexto. Vemos cómo Jesús, dice el texto de que sus discípulos, y bueno, ahí dice los suyos, yo ya di mi argumentación de por qué creo de que sean los discípulos, los apóstoles y no la familia de Jesús, porque pone en mal lugar a la figura de los apóstoles y también pone en mal lugar a la figura de Jesús. Y la pregunta, no sé si se han llegado a preguntar por qué los fariseos y los escribas reaccionaron de esa manera. ¿En qué situación se encontraba Jesús? ¿Realmente qué le estaba sucediendo a Jesús en ese momento para hacer creer a sus discípulos de que Jesús estaba loco, estaba fuera de sí, estaba en una condición, podemos decirle, estática? Que estos escribas y fariseos y sacerdotes pensaron de que estaba poseído. Y ahí vemos la argumentación de que estaba poseído por Belcebú, estaba poseído por el demonio. Entonces, esta imagen y esta escena, quiero que se lo imaginen. Y podemos explicar la actitud de Jesús. ¿Por qué los apóstoles creían de que Jesús estaba loco? Estaba fuera de sí, estaba atontado. Y los sacerdotes que eran enemigos, ya en el Evangelio de Marcos vemos una inclinación diferente o indiferente en contra de Jesús. Interpretan como si Jesús estuviera poseído. ¿Realmente estaba poseído? ¿Realmente interpretaban estos personajes de que Jesús estaba endemoniado? Entonces esto pone uno a pensar con realmente en qué condiciones se encontraba Jesús para que argumentaran que por un lado argumentaran de que estaba endemoniado y por otro lado argumentaran de que estaba loco o estaba fuera de sí. En pocas palabras, podemos ver acá una escena histórica. ¿Qué pasó? No lo sabemos. ¿Qué ocurrió realmente? No lo sabemos. Simplemente sabemos de que ocurrió algo en esta situación, en esta escena, donde hay dos interpretaciones. Por un lado, los apóstoles dicen que está fuera de sí o está loco. Y por otro lado, los sacerdotes piensan de que está poseído. Otra cuestión es saber si realmente Jesús estaba poseído o si estaba en un estado estático, un éxtasis. ¿Qué pudo ocurrir para que Jesús se comportara de esa manera? Entonces podemos ver aquí un acontecimiento probablemente histórico porque pone en mal lugar a lo que es la creencia y al personaje de Jesús. Volvemos a leer la prueba de autenticidad, que es el método que los estudiosos utilizan para poner a prueba la autenticidad de un material, es decir, su exactitud histórica. Dudamos de las cosas que concuerdan demasiado con la inclinación de los evangelios y damos crédito a las cosas que son contrarias a su preferencia. Entonces, en esta escena vemos que se cumple este criterio en el cual pone en mal lugar a Jesús. ¿Qué pasó? No lo sabemos. ¿Qué sucedió? Tampoco lo sabemos. Simplemente podemos argumentar de que en esta escena hay elementos históricos que sucedieron realmente.
debido a que no están adornados por la teología, tampoco están adornados para poner eh, en primer lugar a la figura de Jesús, sino que vemos una tradición antigua en los cual nos narra una condición de Jesús. ¿Estaba fuera de sí? ¿Estaba loco? ¿O estaba extasiado? ¿O estaba poseído? No lo sabemos. Yo creo que una interpretación más saludable para no poner en mal lugar a la figura de Jesús es que estaba en un estado extático, así como los profetas de la antigüedad, y así como también Pablo que entraba en un estadio estático, como los profetas anteriores, y también como Juan que nos narra en el Apocalipsis, que entró en un estado de éxtasis. Probablemente en el español no se entienda, pero si nos vamos al griego, podemos ver de que estos personajes tuvieron situaciones estáticas, así como los profetas de la antigüedad. Sea un elemento literario o teológico, no lo sabemos, puede ser que sí, pero lo que pasó aquí en esta escena es probable de que sea algo que sucedió realmente y que le dieron estas dos interpretaciones. Y algo curioso es de que en el Talmud, a pesar de que refleja tradiciones del siglo II, aún en el Talmud mencionan de que Jesús sacaba a los demonios por medio de brujería. Entonces podemos ver que algo estaba sucediendo en ese momento, en esa narrativa de la historia, que no lo sabemos, algo que pone en mal lugar al personaje de Jesús. Y vemos que los evangelios posteriores resanaron este hecho acerca de Jesús y acerca de esta experiencia. Lo encontramos también en Mateo y Lucas, pero ya no colocan esta historia tan controvertida, ya no lo narran, sino que lo omiten. ¿Por qué lo omitieron? Porque esta escena cae mal, esta escena pone en mal lugar al personaje de Jesús. Los evangelios posteriores resanaron este hecho, omitiendo el estado de Jesús loco o extasiado o fuera de sí. Ya no nos narran esta escena. Simplemente para no tener problemas lo sacaron, no lo incluyeron en su evangelio y solamente lo tenemos en el evangelio de Marcos. Y por lógica, esto iba a ser sacado del evangelio de Mateo y Lucas y aún el evangelio de Juan, porque no narran esta escena. Entonces esta escena es muy controvertida. ¿Realmente qué pasó? No lo sabemos, pero sí podemos ver más adelante que también Jesús tenía momentos en que estaba fuera de sí, argumentando también si queremos poner o resanar esta imagen de Jesús. Vemos como en otros momentos de la redacción de los evangelios, vemos a Jesús sacando a los cambistas del templo. Probablemente sea esto algo que aconteció esa ocasión, no lo sabemos, pero sí sabemos de que algo pasó que dejó perplejos tanto a los apóstoles, sus discípulos, como a los sacerdotes y escribas. Vamos a ver otro ejemplo. Yo creo este ejemplo ya hemos abordado en el canal acerca de esto. El lugar de nacimiento de Jesús. ¿En dónde nació Jesús? ¿Nació en Belén o nació en Galilea? Parece ser de que Marcos nos cuenta el acontecimiento histórico y que los otros evangelios tratan de adornar lo que es el origen de este personaje
el personaje de Jesús. La primera mención que tenemos acerca del origen de Jesús lo tenemos en Marcos 1:9, al inicio y la presentación del Evangelio de Marcos dice: Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea. Marcos, siendo el evangelio más antiguo, nos presenta en primera escena a Jesús viniendo de Galilea, de Nazaret de Galilea. Hasta ahí tenemos información. Pero posteriormente el mismo evangelio de Marcos nos dice en Marcos 6:1: salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Marcos 6:1. No puse todo el contexto, pero el contexto es cuando Jesús entra a Nazaret y donde no puede hacer muchas obras porque no tuvieron fe. Entonces, ahí donde dice y vino a su tierra, Marcos sabía de que Jesús era de Nazaret, era de Galilea, era de esa región. Parece ser de que el Evangelio de Juan, a pesar de que es el Evangelio más posterior y más teológico, conoce la historia de que Jesús es de Nazaret, porque vemos cómo nos narra en la historia acerca de Natanael. Le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Ahí vemos las pretensiones que se tenían acerca del origen de Jesús. Parece ser de que en el año 100, ojo, mucho ojo con este dato, parece ser de que en ese año, en el año 100 después de Cristo, 90, 100 después de Cristo, aún este evangelista no conocía la historia que encontramos en Mateo 1 y en Lucas 1 acerca del nacimiento de Jesús en Belén, en Jerusalén, Judá, en la tierra de David. Parece ser de que Pablo tampoco conocía esta tradición y por lo tanto podemos ver de que estas tradiciones probablemente ni siquiera hayan sido de la pluma de Mateo y Lucas, sino que en el siglo II se agregaron a estos dos evangelios para poder corregir el problema de que Jesús haya sido de Galilea. Entonces este es un problema que posteriormente los evangelistas trataron de resanar con las historias del nacimiento de Jesús en Belén, en la tierra de David, para poder desplazar la antigua tradición de que Jesús era de Nazaret. ¿Y por qué? La pregunta es ¿por qué? Entonces vamos a analizar 4 aspectos del por qué esta idea chocaba con el cristianismo. ¿Por qué esta idea chocaba con el cristianismo? Y veían mal de que Jesús viniera de ese lugar. La idea de que Jesús fuera de la región de Galilea causó controversias en el cristianismo antiguo. Tenemos la tradición de que es de Nazaret, la tradición más antigua, por lo tanto es la tradición que podemos considerar nosotros como histórica, y también porque pone en mal lugar al cristianismo y a la figura de Jesús. Entonces esto causó controversia. Galilea era una aldea insignificante, Galilea era un lugar, hoy podemos decir que era un lugar de mala muerte, como en algunas colonias, debido a que ahí surgieron varios grupos insurrectores, varios grupos eh, que estaban en contra del Imperio Romano. Galilea era una aldea insignificante, era helenizada, principalmente estaba alrededor y algunos kilómetros de la ciudad de Séforis, un lugar con el pensamiento griego y por lo tanto no totalmente un judaísmo como el judaísmo de Palestina, que guardaba la tradición y las ordenanzas de los judíos, probablemente de primera categoría.
Entonces, también existía esas pretensiones de tipo social en esa época y por lo tanto que Jesús hubiera nacido en esa tierra lo convertía en un judío de segunda categoría y no como los judíos que habían nacido en Judea. Entonces, era un lugar helenizada históricamente del reino del sur y como sabemos, el reino del sur tuvo muchos problemas con el reino del norte y por lo tanto podemos considerar a Jesús un profeta del reino del sur, así como Elías y Eliseo. Eh, Contrario a Jerusalén, tierra santa, tierra de David. Entonces, este era un contraste, que Jesús fuera de Galilea y no fuera de la tierra de David. Posteriormente, esto fue una vergüenza para el cristianismo que los evangelistas trataron de resanar. Marcos y Juan desconocían la tradición del nacimiento de Jesús, como comento nuevamente. No conocían esta tradición porque fue elaborada posteriormente con elementos teológicos, apologéticos y aún de tipo mitológico. Es probable de que Mateo 1 y Lucas 1 sean tradiciones elaboradas por comunidades cristianas posteriores para argumentar de que Jesús nació en Belén de Judá. Esto es lo que posteriormente resanaron esta historia acerca de los orígenes de Jesús y por lo tanto podemos ver de que Jesús realmente era de Galilea, era Galileo, era de Nazaret, que las historias posteriormente desarrolladas ponen a Jesús como haber nacido en Jerusalén, en Belén, pero todos estos parecen ser elementos desarrollados posteriormente en el cristianismo y por lo tanto carecen de historicidad. Entonces, hasta aquí hemos visto algunos ejemplos acerca de cómo utilizar esta metodología. A mí me parece interesante este tipo de metodología para poder identificar lo que es la historia dentro de los evangelios. Y desde este punto podemos ver cómo se desarrolla todo esto y toda esta argumentación. Entonces, ahora voy a recomendar unos libros para poder conocer un poquito acerca de las metodologías críticas, que no solamente es esta, ni las tres que no hablamos el día de hoy. Entonces, los libros que nosotros podemos consultar para poder aprender un poquito a elaborar un estudio crítico, histórico y literario acerca del Jesús de la historia. Principalmente, si no conocemos nada sobre este tema, yo recomiendo el libro de Samuel Pagán, que es un libro excelente, se llama Jesús de Nazaret, de la colección biográfica bíblica. Este libro, yo empecé con este libro a estudiar lo que es el Jesús de la historia. Independientemente de que sea un libro básico, tiene los elementos principales y te narra los problemas que se tiene acerca del Jesús de la historia. Y aún nos habla acerca de algunas metodologías acerca de cómo encontrar la historicidad en los evangelios. También tiene un breve capítulo acerca del Jesús de la historia y principalmente nos narra las diferentes etapas de esta investigación. Posteriormente, si ya tienes algún tiempo estudiando, puedes consultar el libro de Sander. Este libro lo estoy leyendo, apenas voy 120, 130 páginas. Aquí sí tenemos que agarrarnos fuerte. Tenemos que leer este libro sin pretensiones ideológicas, dogmáticas y religiosas.
porque vamos a encontrar algunas cosas que puede chocar con nuestras creencias, pero la intención de Sander es poder encontrar al Jesús de la historia con una investigación sólida y académica, y es amplia, realmente es amplia, tiene unos 350 páginas, casi pegándole a los 400, dependiendo de qué editorial sea. Esta, la que tengo acá, es de editorial Verbo Divino. Entonces, este libro yo se lo recomiendo. También aquí ya abarca un poco más acerca de algunas historias, y de hecho lo voy a comentar, pero puede caer un poco pesado para algunas personas. Hay un capítulo donde expresa acerca de que el cristianismo también se inventó historias, y nos trae en profundidad un capítulo donde argumenta con las metodologías críticas, con el estudio crítico histórico literario, el estudio del judaísmo del periodo del Segundo Templo, cómo fue desarrollándose esas historias que llegaron a implementarse en la narrativa de los evangelios, y también nos muestra alguna metodología para poder reconstruir la historia de esos relatos. Y además al principio nos pone unas 15 escenas que son históricamente comprobables mediante las fuentes que sucedieron en la historia de Jesús. Entonces no voy a hablar mucho acerca de este libro, es un libro excelente, se los recomiendo. Ahora también recomiendo el libro, lo he leído también aquí en el canal, Jesús bajo sospecha, para tener un balance también, para conocer la otra postura acerca de la crítica del Jesús de la historia y algunas metodologías. Y como sabemos, todo esto son metodologías, son hipótesis, son elementos que nos llevan a reconstruir la historia, pero no son 100% seguros. Simplemente tratan de acercarse a la veracidad histórica, pero que probablemente más adelante se planteen nuevas hipótesis y nuevas teorías. Entonces, este libro, Jesús bajo sospecha, de Editorial Clie, trata de explicar y argumentar realmente si podemos confiar en los evangelios, realmente podemos ver historiografías y cómo se desarrollaba las historias, y también vamos a encontrar una crítica acerca de esas metodologías que se utilizan en la academia. Entonces, si queremos tener un balance, podemos saber lo que dicen los académicos, los eruditos, los históricos, y lo que dice también la otra postura un poco más conservadora. Y ahora, si tú ya eres más avanzado en esto, ya no te recomiendo que leas la figura histórica de Jesús de Sander, o el de Samuel Pagán, o el de Jesús histórico, sino la magna obra de, de John Mayer, que se llama Un judío marginal. Son 6 tomos. El primer tomo, que se llama El problema, me parece que así se llama, Jesús y el problema, no lo he comenzado a leer, tengo lecturas pendientes, pero realmente en este primer libro podemos encontrar las metodologías, todas las metodologías, y nos abre un gran panorama a lo que es la investigación de las fuentes históricas, para no andar inventando cosas o no andar argumentando de que los evangelios no podemos encontrar acontecimientos históricos. Entonces es una obra realmente académica. Son 6 tomos. El primer tomo nos habla acerca de los problemas. Posteriormente tenemos también el libro de Raúl Saldívar. Este libro más que nada nos abre también el panorama, no solamente las metodologías de historicidad son importantes para la aplicación del método crítico histórico literario, sino también existen las otras metodologías, que es la crítica bíblica, la crítica de redacción, la crítica de tradición, la crítica textual, la crítica de fuentes, la crítica de tradiciones. Entonces, aún la crítica de las religiones. Entonces, si
quieres adentrarte un poco más a este mundo de la crítica bíblica y sin olvidar también los criterios de autenticidad, el libro de Raúl Saldívar es un libro excelente, se llama Técnicas de análisis e investigación de la Biblia, un enfoque evangélico de la crítica bíblica. A pesar de que Raúl Saldívar es cristiano evangélico, tiene sus propias creencias, pero aún así, como hemos visto también como en otros libros, las fuentes griegas, él no tiene miedo, tampoco tiene pretensiones dogmáticas o religiosas al momento de abordar estos temas. Así de que aquellos que quieran saber un poco más acerca de la crítica bíblica y la crítica, los métodos de crítica, poder consultar este libro que es excelente. Te marca también algunos ejemplos prácticos en los cuales tú puedes empezar a desarrollar esa investigación crítica de la Biblia. Cuando hablamos de crítica, no es que estemos criticando. Realmente la crítica bíblica es realmente realizar un análisis crítico de las fuentes de la literatura, de la historia, para poder llegar a una interpretación, eh, valga la redundancia, de las mismas escrituras. Entonces, estos libros son excelentes, son recomendables. Yo ya consulté todas, excepto todavía El judío marginal, no lo he podido leer todavía. Estoy con el libro de Sander. Espero posterior continuar con el libro de Un judío marginal, pero son 6 tomos y no tenemos toda la vida para poder leer tanto a veces. Tengo otras lecturas pendientes de Rudolf Buchmann. Realmente Rudolf Buchmann es un excelente teólogo que inicia este proceso de la búsqueda también histórica de Jesús, la desmitolización de los evangelios, descubrir la verdad detrás de toda la tradición y la teología para poder encontrar la verdad histórica. Entonces estos libros son excelentes para poder empezar a conocer un poco acerca del estudio bíblico, crítico, histórico y literario.